punto primero para mí sería por qué llegamos a esta situación, ¿no? O sea, nos enteramos de esto que venía pasando desde hace años probablemente, pero en algún momento revienta. Ese sería el punto uno. Claro. Se dio una situación bastante particular, y que fue lo que dio la alerta fue la presencia en el agua potable de ciertas sustancias que se llaman geosminas, que las producen unos microorganismos que son las cianobacterias. Eso lo que generó fue una alerta en la población, ¿no? de Montevideo y la zona metropolitana. Eso fue como una alerta, digamos, inocua, porque solo generó feo olor y feo sabor, no generó toxicidad. Podría haber habido toxicidad, pero tuvimos la suerte de que no hubo. Se pudo chequear y medir y que no hubo toxicidad. El asunto es, para que eso se produzca tienen que existir ciertas condiciones ambientales en el agua, para que ese fenómeno se dé y se pueda repetir más adelante. Entonces, las principales condiciones es exceso de nutrientes, y dentro de los nutrientes exceso de fósforo y nitrógeno, y exceso de materia orgánica. Entonces, esas tres condiciones son suficientes como para que este fenómeno se dé en cualquier ambiente de Uruguay, cualquier curso de agua de Uruguay. El asunto que se da en casi todos los cursos de agua de Uruguay se viene dando desde mitad de década ahora. Hemos visto un incremento de este fenómeno que se llaman floraciones de cianobacterias, o crecimiento rápido de cianobacterias. En el campo se lo conoce en el interior del país con el nombre de verdín, en el río Uruguay, Río Negro, y es muy común en esas cuencas. El problema es que ahora cayó en un lugar que es más de la mitad de la población que fue afectada, y pidió consultas y se quejó y tuvo miedo, temor a que fuera perjudicial para la salud. Eso generó esa alerta. Entonces, a partir de esa alerta y de esa preocupación de la población, las autoridades tomaron cartas en el asunto y empezaron a ver cómo hacer bajo cierto asesoramiento, cómo hacer para tratar de revertir esa situación que se empezó a dar ahora, y todos los datos de cómo está el agua indican que se va a volver a repetir. Pero información sobre que la situación se iba a producir, o que era potencialmente probable que se produjera este crecimiento de cianobacterias, ya se conocía desde el 2006 y el 2011, por dos informes. Un informe que salió de acá de la sección de Inmunología, que fue un informe que se hizo en conjunto con la DINAMA, a cargo del profesor Rafael Arocena, y ese informe lo tenemos disponible en nuestra página web. Y después fue un informe que hizo la propia DINAMA con el grupo JICA japonés, expertos, que hicieron un excelente estudio de toda la cuenca y de los aportes, ya sea difusos de la zona del agro y agropecuaria, y los aportes puntuales, industriales y de ciudades y etcétera, ¿no? Entonces pudieron cuantificar bien qué aportaba y quién aportaba qué cosa, y ahí se pudo ver quién estaba fuera de la normativa y quién estaban dentro de la normativa. Entonces se ve que en una cuenca para agua potable, la mayoría de los emprendimientos industriales estaban fuera de la normativa, y que la parte, por ejemplo, frigorífica, lechera, hay industria de bebidas, hay textil, hay incluso después las partes de saneamiento, ciudad de saneamiento. Se vio que desde frigoríficos a ciudad, los frigoríficos el 100% no incumplía con la normativa vigente de aportes de fósforo y nitrógeno. Y de ahí seguíamos hacia las ciudades, que bueno, ahí es variable, porque la ciudad de Canelones tiene una planta de tratamiento que funciona bastante bien, pero parece que Santa Lucía no, y otras ciudades no. Entonces, claro, estaba todo el sistema cargando el río con demasiadas cosas, ¿no? Con demasiada materia orgánica, demasiados nutrientes, y donde el agua frenara un poco, se embalsara un poco en algún recodo, en alguna laguna, en algún lugar donde se detuviera un poco el agua, ahí era un lugar propicio para el crecimiento de las cianobacterias. Y así fue. Y así fue, así pasó. Parece que apareció de una zona más alta del río y bajó hacia la zona de aguas corrientes, y bueno, eso hay que estudiarlo. ¿Dónde está la incubadora? Eso es un punto a estudiar, ¿no? ¿Dónde está la incubadora? En el momento, como que quedan unos meses, digamos, de temperaturas más bajas, en donde la reproducción bajaría, pero sí, ni bien suba, la reproducción de la cianobacteria va
va a aumentar. Sí, 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 porque de hecho las medidas de mitigación del aporte de nutrientes van a demorar un tiempo, años, ¿no? Ponerlas a punto. Entonces, el fenómeno se va a repetir. Consideramos que es altamente probable. Ahí está, que es altamente probable que se vuelva a repetir en el siguiente verano. Hay que ver si va a ser un verano seco, un verano lluvioso, si va a estar o qué sé. Esto va a influir. Y bueno, a partir de eso nosotros vimos esto como de forma muy positiva, que se tomara esto hay que tomarlo, estas medidas hay que tomarlas cuanto antes, porque va a ser mejor para que el río empiece a funcionar como un sistema dador de agua de buena calidad. Sí, no una cloaca, digamos. No una canaleta o cloaca, ¿no? Entonces el río hay que recuperar el funcionamiento natural del propio río para que depure el agua y termine entregando aguas corrientes, un agua de buena calidad a ser purificada. En orden de importancia, profesor, ahí ¿qué le parece que puede ser lo que hay que atacar más rápidamente? Digamos que no podemos dejar pasar años, sino apenas unos meses. Lo más rápido es lo más rápido es lo más fácil, entre comillas, porque lo más fácil es controlar los vertimientos de industrias, por ejemplo, frigoríficos, y la Dinama planteó ya que tiene que presentar un plan de mejora de las plantas de tratamiento con un plazo y que sean funcionales para 2014. Entonces ya ahí sería un paso importante a la reducción, ¿no? Con tratamiento en lo posible terciario. Lo ideal sería el tratamiento terciario de los efluentes. El primario sería una decantación, el secundario sería un tratamiento con organismos con oxigenación, después con anaerobia para eliminar el nitrógeno, y después un tratamiento final con precipitación de fósforo. Lo mejor de todo eso es que todos esos tratamientos también producen, digamos, subproductos que son utilizables y económicamente rentables, ¿no? Sí, en el caso se pueden usar la los misma lodos. Generación de fertilizantes o de energía. Sí. O ahí está, de biogás. Se utiliza mucho como mini incubadoras depende del tamaño, ¿no? de la cantidad de lodos, pero se puede utilizar el gas producto de los lodos. Son lodos enriquecidos, ¿no? con nutrientes. Y en segundo lugar, ¿qué vendría, digamos? Y después, sería todo el tema de aportes puntuales, es algo a atacar bastante rápido. Después, yo diría que todo debería ser paralelo, porque cuanto antes sea mejor. Después hay todo un tema que es un tema que yo no conozco, bueno, yo no soy agrónomo, entonces no conozco el tema exactamente de manejos de suelo, pero hay una propuesta sobre el manejo de suelo de forma más ajustada a los requerimientos del suelo. Ya no es fertilizar mejor, sino fertilizar con lo que necesita el suelo, eso estudiando el contenido del suelo de nitrógeno y fósforo y viendo de no sobrepasar ciertos niveles de fósforo del suelo y que esos niveles sean después barridos, lavados hacia los cursos de agua. Porque de hecho las zonas que son casi exclusivamente chacreras también los cursos de agua tienen niveles de fósforo altísimos. Entonces se está viendo un exceso de fertilizantes que terminan en los cursos de agua. Eso por otro lado. Y después hay otros, después el tema de tratamientos de los tambos, que ahí hay aportes que son puntuales y difusos. Entonces hay que implementar un sistema de contención de los desechos que produce el tambo y de la materia fecal y los excretas de los vacunos, claro, que no terminen lavándose hacia los cursos de agua y que sean retenidos y tratados. Lo que decía, para todo esto ya hay reglamentaciones vigentes. Lo que pasa es que en el caso de nuestro país, como en tantos otros, seguramente hay mucho escrito y se hace menos. Sería cuestión de poner a funcionar ese reglamento, ¿no? Sí. Existe para los tambos. Para todo emprendimiento, ¿no? que tenga cierto impacto sobre el medio, van a tener que comenzar a trabajar de otra manera y bueno, es como se trabaja en muchos países del mundo, ¿no? donde se cuida el recurso de agua.
Después hay otros aspectos que llevan más tiempo, que por ejemplo se habla de una zona de amortiguación, en el punto 8, una zona de amortiguación de la cuenca, con el tema de la recuperación del monte ribereño, ¿no? Sí, la flora ribereña. Eso es algo muy importante porque, según lo que vio la Dinama, el 80% de los aportes humanos al curso, a la cuenca de Santa Lucía, el 80% es difuso. Entonces es el más difícil de retener. El puntual es el 20% aproximadamente, que son el tema industria, ciudades y tambos. Y eso ya es más fácil de retener porque con plantas de tratamiento se puede tratar el agua. El asunto son los aportes difusos, que son muy complicados, ¿no? Y entonces el generar una zona de amortiguación, como si fuera una zona riparia paralela al río, lineal, ¿no? Eso hace que los aportes del campo sean filtrados por ese monte ripario, ¿no? Para algo estaba. Para algo estaba, y de una forma funcionaba, y sobre todo cuando se generan las inundaciones, el agua entra al monte y mucha de lo que transporta el río es retenido en el monte, ¿no? El monte también hace que el agua percole mucho más al suelo y entre a las napas freáticas que un terreno que está erosionado, ¿no? Entonces y a su vez el monte es activo, está vivo, y está tomando nutrientes permanentemente para poder crecer. Entonces va a estar reteniendo lo que transporta. Y eso hace que se lo conozca en nuestro trabajo como autodepuración. Cuando el cauce del río es sano y la vegetación ribereña es sana, a lo largo del río se produce la autodepuración. Es decir, los nutrientes que entran van a ser captados por los organismos que hay en el cauce del río y por la flora. Y después cada vez aguas abajo va a haber cada vez menos nutrientes. Entonces el río ya cumple su rol. El asunto es si uno se sobrepasa esos niveles, es decir, toda esa carga sigue de largo, sin ser, es decir, una poca porción es retenida por la biota, ¿no? Esto llevaría muchos años, ¿no? Porque que crezca el monte nativo, reforestar y todo eso, sí, es un proceso. Lleva su tiempo y el asunto es no seguir avanzando sobre el monte. Es decir, hay imágenes satelitales de 2003 a 2013, sobre todo en la zona de Canelón Chico y Canelón Grande, que se nota, ¿no?, el avance de la zona de cultivo sobre el margen del río. Entonces, y es más, en esa zona está propuesta un área a hacer de exclusión para hacer un área protegida en el área Margat, que es una zona que un grupo de biólogos la encontró como un área muy bien conservada y que es muy útil al respecto para mejorar la calidad del agua del río. Hasta acá se habló exclusivamente de fertilizantes. El tema agrotóxico, porque yo leía que se ha duplicado, por ejemplo, de fertilizantes se duplicó entre 2000 y 2007. Sí, ¿no? la importación de abonos. Sí, y de agrotóxicos se multiplicó la importación por 5, de 2000 a 2011. Entonces, ¿qué aporte tienen los agrotóxicos? Hablando de la protección a Claro. la zona, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental y también creo que está incluido dentro de las zonas de exclusión. Creo que ya es una de las medidas es la no fumigación con aviones, ¿no? Eso es algo que ya se... Pero sí, hay que hacer estudios particulares para ver cómo los agrotóxicos están llegando al agua y qué tiempo de residencia tienen en el agua. Entonces, ahí sí porque puntualmente en los puntos acá se tocan muy por encima, ¿no? Muy por encima, sí. Entonces no será otro problema aparecer a corto plazo, sí. Siendo que los montes, como dice usted, prácticamente lo que decía Gianca, va a llevar años, ¿no? Va a llevar recuperar eso. Sí. Y en el caso de los herbicidas siempre van a estar atacando también a la propia flora riparia, ¿no? Pero sí tiene que haber un uso muy estricto y no excesivo de la aplicación en esa zona, ¿no? Eso va a tener que estar muy controlado por el Ministerio de Ganadería. ¿Ha sido estudiada la incidencia de los agrotóxicos en la flora y la fauna ahí de la zona? No sé, extinción de especies, disminución.
No tengo datos sobre... Hay muy poco datos de investigación sobre ese tema. Es decir, es algo que se está estudiando, es más, conozco una persona aquí que va a hacer su